avisado, un rey poderoso vendrá, el santo esperado, el ungido que gobierna. Apreciarlo y considerarlo como aquellas cosas que nos deben sostener día a día. Necesitamos verdades, promesas para que nuestra alma se sostenga a pesar de lo que se viene. Tal vez este 2025 depare cosas para nuestras vidas que no quisiéramos. Yo hubiera querido empezar este año saludable, pero esta semana este virus que está dando me tiró a la cama, me ardían los ojos para leer, no soportaba un dolor de cabeza aquí atrás. Y yo decía, Señor, se está acabando la semana y necesito preparar la predicación, y me sentía como cuando Pablo clamaba, Señor, quítame este aguijón a ver si puedo, por fin. Evangelizar, que es mi pasión, ganar almas para ti, pero el Señor le decía, bástate mi gracia, aún en tu debilidad se perfecciona mi poder, porque aquí el grande es Él, no somos nosotros. Y yo decía, ay Señor, a veces no queremos estar enfermos, no queremos pasar situaciones difíciles económicas, porque a veces nos pegamos ingenuamente a promesas que algunos han querido tomar como que si tú crees esto no vas a pasar por esto. No, es que el Señor se hizo pobre para que tú seas rico. Entonces no puedes ser pobre nunca. Es que por las llagas del Señor hemos sido curados. Los cristianos no nos enfermamos y a veces creemos en esas cosas y eso pega más duro cuando llega. Ahora al comienzo de la enseñanza recordaba esta familia que fue asesinada en Aguachica, asesinaron una familia pastoral. Y los miembros de la iglesia se siguen preguntando por qué Dios no los protegió. Entonces, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Estaba descuidado? ¿Estaba cuidando a otros? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde andaba? No, Dios estaba ahí con ellos. Así como estaba Dios con estos del que habla Hebreos 11. Estos hombres de fe, hombres y mujeres de fe, dice, fueron aserrados como el profeta Isaías. Lea el libro de Isaías, es un libro precioso y uno dice, qué comunión tan preciosa tuvo Isaías con Dios. Es un libro de los para mí es de los más hermosos que uno puede adentrarse a escudriñar el carácter de Dios allí en Isaías. Pero dice que Isaías fue aserrado, fue partido a la mitad. Dice, otros fueron torturados, otros experimentaron insultos, azotes, cadenas, prisiones, apedreados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Dios no estaba con ellos. Claro que estaba con ellos y en la Biblia se describen como héroes de la fe, que son testigos. Fueron testigos de lo que es andar con Dios. ¿Sabe qué es la palabra testigo? ¿De dónde sale ese término? De aquellos que son mártires. Ser testigo es estar dispuesto aún a perder la vida por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De ahí viene la palabra testigos. Somos testigos, no de Jehová, aunque pues de cierta forma sí lo somos porque es el nombre del Señor, pero
Somos testigos de Dios, somos testigos de Jesucristo, somos testigos del Señor. Y esa palabra tiene un enorme alcance. ¿Dónde estaba Dios cuando esta familia era asesinada? Estaba ahí. Ya habían cumplido su propósito aquí en la tierra según Dios. Dios los quería con Él allá y allá están con Él. Así como a todos estos mártires, el Señor permitió que partieran de esta tierra de esa forma. Y Dios se los lleva porque dice, esta humanidad no era digna de tener ese tipo de personas entre ellos. Y va a haber un momento donde la iglesia será llevada, porque esta tierra no es digna de tenernos entre ellos, no nos aprecia, no nos valora. Y ese es el pago que tenemos que asumir como seguidores de Dios, despreciados, donde vamos a recibir escarnio, burla, y tal vez vamos a ser asesinados. Unas veces quizá por error, otras veces porque ese será el deseo de algunos, de acabar con nosotros. Quién sabe cuántas personas querrán vernos muertos, pero eso no sucederá sino cuando Dios lo desee. Hermanos, ¿por qué no nos saludamos un momento y nos damos la bienvenida en esta mañana? Saludar a quienes nos han estado acompañando los últimos domingos o vinieron hoy también. Si hay alguien por primera vez visitándonos, le damos la bienvenida. O si es la segunda o tercera vez, les invitamos al final a que nos esperen un momento para darles un detalle de parte de la iglesia y contarles un poco más de quiénes somos como comunidad cristiana El Redil, hacia dónde estamos apuntando, cuál es el propósito de la iglesia aquí en El Retiro. Tampoco tendremos hoy clase para niños, iniciaremos la próxima semana, así que los niños muy atentos a la palabra de Dios esta mañana. Bueno, hay otros anuncios, los daré al final. Ustedes han visto cómo se preparan las personas que se dedican al atletismo, al ciclismo, al fútbol o otras disciplinas deportivas. Saben que ellos deben tener dietas especiales para poder cumplir con la exigencia de este tipo de deportes. Hay algunos que hasta se preparan para lo que son triatlones, que son esos 3 deportes al mismo tiempo: correr, montar bicicleta y nadar. Increíble el estado físico de una persona de esas. El apóstol Pablo usa una analogía para hablar sobre el caminar del cristiano aquí en la tierra y se refiere a ella como una carrera. Los griegos utilizaban mucho esta parte deportiva, ¿cierto? Y quienes ganaban carreras recibían una corona de laurel, de olivo, perdón, si era de olivo, gracias. Y quien empezaba una carrera tenía en su mente el propósito de llegar de primero, porque no habían varias coronas, había una corona. Pablo indica aquí, ya lo vamos a leer, que debemos correr con el propósito en mente de alcanzar la meta, y no correr de cualquier forma, sino corriendo como para llegar de primeros. No es decir, no, lo importante es llegar, como se llegue, pero llegar no. Lo importante o lo principal es tratar de llegar de primero, y eso coincide con hablar de terminar bien la carrera, terminar bien nuestro proceso con Dios. Y por favor vamos a abrir nuestras Biblias allí en Hebreos capítulo 12, vamos a leer solo 4 versículos, tal vez al final terminemos leyendo el resto de ese capítulo, pero vamos al capítulo 12
Y mientras leemos, vaya viendo cómo el autor habla de la incomparable gloria de Dios y las inconmensurables maravillas de su salvación. Dice el autor de Hebreos, para algunos fue Pablo, Bernabé o Apolos, no sabemos bien, pero es preciosa este libro de Hebreos para revelar el plan, el propósito de Dios. Cuando usted empieza leyendo Hebreos, dice que Jesús ha sido exaltado sobre todo como creador. Es más grande que Moisés, más grande o superior a los ángeles, superior a todo. Y después de haber hablado de los héroes de la fe, el autor de Hebreos continúa diciendo: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Algunos dicen: hombre, esto es una maratón, y en una maratón no se puede salir corriendo disparado, porque son muchos kilómetros los que hay que correr y hay obstáculos en el camino seguramente. Dice, ¿cómo debemos correr esta carrera? Con paciencia. Y dice el verso 2, si usted quiere ser eficiente en esta carrera, dice, usted debe correr, pero no por correr, no se corre de cualquier forma, dice, puestos los ojos ¿en quién? Ah, qué bien que no dice en Mahoma ni en Buda, sino ¿en quién? Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús entonces según el autor del libro? El autor y consumador. Seguramente en otra Biblia dirá perfeccionador. Él está perfeccionando nuestra fe. ¿Para qué? Para que cada día haya más amor, más dependencia, más obediencia a Él. Usted no está más obediente ahora que hace 20 años, 15 años, 5 años que conoció al Señor. Yo espero que sí. No. Ya no vaya a decir, no, yo siento que estoy más rebelde que antes. No. Usted tiene que decir, yo me siento más enamorado del Señor. Para mí el Señor es todo y yo disfruto hablándole a otros de mi Señor, de mi Salvador. Aún en medio de la enfermedad yo siento que mi Dios me sostiene y me da las fuerzas para seguirlo apreciando. En medio de las dificultades yo sé que Dios está dispuesto a abrir puertas, a crear sendas, caminos donde no los hay. Hay una canción muy especial, sendas Dios hará donde creas que no hay, convierte desiertos en manantiales. Eso hay que creerlo para poder caminar con el Señor, pero no pongamos palabras en nuestra boca, es que estoy muy salado, no, es que a mí nada me sale, es que yo soy muy de mala, no, es que el diablo me tienes como, a veces dicen como dándome como a violín prestado, dicen por ahí. No, por favor, que cada año se note que tenemos más confianza en nuestro Señor. Dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿Qué sería lo que Cristo vio para poder ir a la cruz? La cruz. Esos soldados con esos látigos. No, estaba viendo lo que Dios estaba haciendo y era convirtiéndolo en el Redentor de la humanidad. Y que el Señor le había prometido que Él estaría a su diestra y le entregaría el gobierno de todo y sería exaltado por sobre todas las cosas. Eso era lo que estaba viendo el Señor. Y por eso fue capaz de ir hasta allá por nosotros. Dice, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora con todo esto, dice el autor, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Mire que eso puede pasar.
si en esta carrera no mantenemos la mirada fija en Jesús. ¿Que hay que pedirle al Señor más fe? Seguramente sí. Hubo gente que dijo: Señor, aumenta mi fe. Si hay que decirle: Señor, aumenta mi amor por ti, mi deseo de conocerte, mi deseo de seguirte, auméntalo, Señor, todos los días. No permitas en mí, yo le digo al Señor, no permitas en mí el estancamiento. Hay gente que creerá que un pastor no se puede estancar. ¿Cómo va a estancar espiritualmente si eso es lo que tiene que dedicarse? A leer la Biblia, a orar. Y hay pastores que se estancan en su vida cristiana como cualquier otro cristiano, se apartan, se desvían, caen. Y dice el Señor, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. No hemos ido hasta el extremo de la fidelidad a Dios, y es morir. Aquí estamos todavía. Entonces todavía no hemos llegado hasta ese punto. ¿Y a quién se está refiriendo el autor de Hebreos? A esa nube de testigos que ya no están, pero que quedan ahí como referente para nosotros de pensar hasta dónde esta gente estuvo dispuesta a ir por su fe y por el amor a su Señor y por la confianza que tenían en las promesas de Dios. Dice que todos caminaron como viendo al invisible, caminando en unas promesas ¿de qué? De que algunos heredarían una tierra prometida, aunque no era conformarse con una tierra o una porción de tierra aquí en este mundo, sino con la celestial. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo igual, esperando a nuestro Señor para ir a nuestro hogar celestial. Eso es lo que día a día se convierte como en el motor, la gasolina, la fuerza que nos mantiene firmes a pesar de todo lo que tenemos que vivir en este mundo. Amén. Cuando dice el autor de Hebreos que tenemos una gran nube de testigos, algunos han pensado que desde el cielo hay gente viéndonos y tal vez echándonos porras. Eso, sigue adelante. O en otros momentos dicen: te la embarró. La Biblia dice que nadie que ya esté en la gloria de Dios puede darse cuenta de lo que está sucediendo aquí. Ustedes se imaginan los que ya murieron darse cuenta de lo que a veces sufrimos aquí. Eso no va a ser gozo para ellos, van a estar tristes. Pero la gente ha creído que el que se va ayuda. No, hay que orarle a fulanito a ver si nos ayuda, a ver si desde allá intercede por nosotros. Suena muy brusco y muy impactante, y esto para muchos predicadores ha sido tema de críticas. Por ejemplo, el pastor John MacArthur, que tenemos que orar por él porque ha estado pasando por dificultades graves de salud y por cirugías, y lo admiro porque es un gran predicador, lleva 50 años de un ministerio intachable, y por lo que creemos va a terminarlo así, sin escándalos, sin ningunas cosas terribles en su ministerio. Y él dice: aquellos que piensan que María ha escuchado una sola oración, déjenme decirles que no ha escuchado ninguna desde que murió. ¿Cuántas oraciones se han elevado a ella y no ha escuchado ni una? Porque quien está escuchando nuestras oraciones es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote y es quien intercede por nosotros todos los días ante el Señor. Cristo es maravilloso porque Cristo es la realidad del tipo de la sombra que eran los sacerdotes, el templo. Recuerda que los sacerdotes tenían que purificarse a sí mismos, orar y pedir perdón a Dios por sus pecados, entrar una sola vez al lugar santísimo, aunque a diario hacían diferentes sacrificios para el Señor. Pero dice que que es de un rango más alto del sacerdocio de Melquisedec, entró
ante la presencia del Señor, ofreciéndose a sí mismo una vez y para siempre. Y Él es el que en este momento nos escucha y nos ayuda en toda situación. Entonces, más bien, esta nube de testigos no es que nos esté observando, sino que nos ayudan de testimonio para saber que si esta gente fue tan fiel, nosotros también podemos serlo, porque Dios nos ayudará a que permanezcamos fieles hasta el final. Ahora lo cantábamos, Él es el que asegura nuestra fe hasta el final. Puede que algunas ovejitas se le desvíen, pero Él va y las trae, las busca y las trae. Hay unos que estaban con nosotros y se fueron, tal vez no fueron nunca de nosotros y tal vez nunca volverán. Pero el que le pertenece a Dios, aunque esté descarriado, aunque se haya desviado, el Señor mismo le traerá nuevamente para que todos lleguemos juntos a su gloria. Dice también el autor que debemos caminar no solo en integridad, porque tenemos testigos que lo hicieron así para el Señor, sino que también nos invita a ¿qué? A despojarnos de todo peso y del pecado. Si usted va a Romanos 13, el apóstol Pablo había mencionado alguna de esas cosas de las que debemos despojarnos. Por eso creen algunos que Pablo es el autor de Hebreos, porque tiene similitud en algunas cosas. Anote esa cita, Romanos 13 del 11 al 14. Pablo lo describe así: los cristianos debemos estar preparados porque se acerca el amanecer. Vivimos en un mundo de tinieblas, de oscuridad, cada vez más densas, cada vez más complicadas, pero dice Pablo, y hagan todo esto. Él viene hablando, mencionando los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Pablo, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos o envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Romanos 13, 11 y 14. Ahí se describen algunos pecados de los que estamos llamados a despojarnos, de ese pecado que nos asedia, del cual somos tentados a caer y que nos retrasa el avance. Hemos venido hablando de madurar en la fe. El pecado no nos ayuda a madurar. El pecado lo que demuestra es que somos unos inmaduros espirituales, incapaces de permanecer fieles ante aquel que lo hizo todo por ganar nuestro corazón, por salvar nuestras almas. El pecado debería causar un dolor intenso, profundo en nosotros, pero a veces lo que más nos preocupa es que la gente se dé cuenta o las consecuencias que voy a recibir si confieso mi pecado. Y nos debería dar más temores ofender a aquel que nos ha demostrado un amor de esa manera. También allí en 1 Corintios 9, 24, acerca de la disciplina y la aplicación en la vida cristiana, dice Pablo, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todos. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Hay una lucha constante del cristiano con el pecado, con su naturaleza. Y a eso nos levantamos día a día, a luchar para que ese hombre viejo no se levante y tome el control. ¿Quién debe tomar el control en nuestra relación con Dios? Nuestro ser espiritual fortalecido por el Espíritu de Dios. Entonces, no todas nuestras decisiones son siempre entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre algo que puede estorbar y otra cosa que no. La pregunta es, ¿qué crees que te esté estorbando en este momento, que se ha convertido en un peso? Y eso debe ser quitado. Cuando alguien compite en una carrera, va lo más ligero posible. No se va de botas a trotar una maratón. Tiene unos tenis adecuados, una ropa fresca, lleva agua para estarse hidratando, ¿verdad? Hay pecados que son fáciles de evitar. Hay pecados que algunos admiran, pero deben ser evadidos. Hay pecados que nos asedian y son especialmente dañinos, y hay pecados más peligrosos que otros. Aquí no nos está diciendo, échele la culpa a Satanás cuando usted esté pecando. Dice, despójense de todo peso y de todo pecado. Es una responsabilidad mía no ceder a las tentaciones del enemigo. Y esas son maneras de permanecer firme en la fe. También nos dice el escritor que corramos con paciencia. Necesitamos esa paciencia para terminar lo que hemos empezado en Cristo, esa carrera que tenemos por delante. A cada uno se nos ha dicho, corra. Nadie va a correr la carrera por usted. Nadie lo va a llevar cargado. Aunque la Biblia dice que debemos ayudarnos, la salvación es individual. Usted no puede ayudar a salvar a otros. Hay gente que cree que sí. Yo me he ganado almas para el Señor. Ellos son salvos porque yo me los gané. No. Que yo le hable a alguien del Evangelio, ese es el plan de Dios. De que yo lleve el Evangelio hasta sus oídos. Pero de ahí a que baje al corazón, eso únicamente lo hace Dios. Entonces la salvación es individual. Hay una frase muy común y conocida por nosotros, que Dios no tiene ¿qué? Nietos, sino hijos. No es que yo me voy a salvar porque es que mi mamá sí que rezó por mí. No, en mi casa piden mucho por mí, yo creo que yo voy a entrar ahí con todo ese grupo. No, la salvación es individual. Tú tienes que correr tu propia carrera y esto requerirá esfuerzo y compromiso. Esa paciencia no debe ser, como lo mencioné ahora, pasiva. Una carrera no se gana siendo pasivo. Dios quiere que corramos la carrera, que la terminemos bien. A lo que se refiere con ese tipo de paciencia, en mejores palabras lo escribe William Barclay, en cuanto a este término, que no es aquella paciencia que se sienta y acepta las cosas, es decir, conformista, sino de la paciencia que domina las cosas. Es una determinación que no apresura, sin embargo no retrasa, la cual avanza firmemente y se niega a ser desviada. Eso es lo que mencionó Pablo en Hechos 20:24. Dice que él había terminado bien la carrera.
nosotros nos estamos proponiendo terminar bien la carrera. Hay carreras con muchos obstáculos. ¿Cuántos obstáculos hemos tenido nosotros para seguir adelante con el Señor, no? Día a día nos desafía la gente con nuestra fe. Este mundo, esta sociedad que tiene su propia cosmovisión y su manera de ver las cosas, a veces desafían nuestra fe. Le dicen a uno, yo no sé cómo usted sigue creyendo. A mí me cuesta mucho creer que hay un Dios como el que ustedes mencionan, que ama, que es justo, que ayuda, que protege. Póngase usted a ver las cosas y yo no lo veo como haciendo mucho. Le dicen a uno y queriendo sacudir nuestra fe, pero Pablo dijo, yo sé en quién he creído. ¿Usted puede decir eso? Yo sé en quién he creído, y la gente puede decir lo que quiera. Puede decir lo que quiera, pero mi confianza no está en las palabras ni en la opinión de los demás. Imagínense, si así fuera, ¿dónde estaría ya? ¿Por qué se nos llama a ser maduros, es decir, a crecer, para no quedarnos como niños? Porque dicen que el niño espiritual es fluctuante y es llevado de aquí para allá, como las olas del mar. Hoy está allí y hoy se metió allá. Hoy está allá y después corrió para allá. Ingenuos. ¿Por qué se nos pide proteger tanto a nuestros niños? Porque ellos a veces no perciben la maldad de los adultos. Y por eso son tan fácilmente seducidos con un juguete, con un dulce. ¿Cuántos cómo que llamaba? Ya me olvido. Ese garabito. ¿Cuántos sedujo? Niños que se fueron con él sin imaginar lo que él pensaba hacerles. Y así es el ingenuo espiritual. A veces no discierne que es el mismo diablo quien se lo está arrastrando. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra, no hay discernimiento, no hay comunión, no hay dependencia del Espíritu. Y lo invitan a la maldad y arranca así como, ay, pues yo no me imaginé que iba a pasar eso. No, es que si yo me hubiera imaginado no hubiera ido. Por eso es que en este caminar no podemos quitar la mirada de Cristo, porque Él es el camino, Él es el que nos guía, Él es el que dice, según Pablo, Él es el que inicia la obra y la termina. ¿Yo estoy dejando que Dios haga la obra en mi vida o este es el día en que me sigo resistiendo? Por eso la pregunta de ahora. Dios puede decir de usted, ese hijo es obediente. Solo que yo lo mando ahí mismo. A veces no siempre el que parece obediente es el que termina haciendo las cosas. Jesús dijo, hubo un hombre que mandó a uno de sus hijos a hacer algo y le dijo, ve a hacer algo, y él dijo, sí, ya voy, pero nunca fue. Y otro dijo, no, yo no voy, pero sí fue. A veces nos engañamos pretendiendo creer que hay unas personas muy espirituales cuando no lo son. Y otras que parecen muy, como que no se le ve mucho y pueden ser más consagrados. Así que el hábito no hace al monje, dicen por ahí. Hay máscaras muy bien usadas por algunos y por eso tenemos que aprender a discernir de muchas maneras quién es realmente un cristiano. Eso de que me diga que es cristiano, eso es muy fácil decirlo, pero el vivir una vida de acuerdo a como Dios espera es otra cosa. ¿Por qué se nos dice puesto los ojos en Jesús? Porque mirar a Jesús significa vida, luz, guía, aliento. Spurgeon dijo, no dejes de mirar al que todos los días te mira. Increíble. Dijo, no dejes de mirar al que tiene los ojos puestos en ti cada día. Nos engañamos cuando creemos que nos podemos esconder para hacer o cometer pecado.
cuando no sabemos que Dios está siempre ahí, siempre ha estado ahí. ¿Usted se imagina cuando sean abiertos los libros y el Señor empiece a describir con detalle cada cosa? ¿Queremos ser avergonzados o queremos ser exaltados y reconocidos delante de Dios ese día? Porque dice que los libros se abrirán y todo lo que hemos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo, será mostrado. Por eso confiamos en que Dios está haciendo su obra perfecta en usted y en mí. No se aparte del Señor, no claudique, no se desanime. Busque un entorno, y yo diría un entorno saludable, hermanos en la fe. Busque personas maduras en el Señor que le enseñen a orar, que le enseñen a escudriñar la palabra, que oren por usted, que lo aconsejen, que lo acompañen en las situaciones adversas de su vida, porque hay personas débiles y hay personas fuertes en la vida cristiana. Hay unos que se derriban muy fácil, otros que soportan más. Usted debe estar escuchando los testimonios de personas, de hermanos, y eso vamos a procurar hacerlo este año, que hermanos de la iglesia salgan y den sus testimonios para que usted se dé cuenta que a veces nos quejamos más de lo que debiéramos. Hay personas en este instante pasando pruebas muy complejas en su vida y usted los sigue viendo fieles al Señor. Así que Jesús es nuestro máximo ejemplo de fidelidad a nuestro Señor. Jesús sufrió. Nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús, pero nos gusta seguro el lado bueno, ¿no? No, eso del sufrimiento como que no va conmigo. A mí me duele un dedo y me quiero es morir. No. Jesús dijo que quien quiera seguirle debe tomar su cruz. Jesús pudo soportar la prueba de la cruz porque entendió el bien que vendría de ella, el bien de un pueblo redimido y rescatado que honra a Dios por toda la eternidad. Jesús, para poder soportar todo lo que vino a su vida y triunfar, supo controlar su lengua. Se mantuvo fiel al Padre Celestial, mantuvo su enfoque en el propósito de Dios. Jesús mantuvo su gozo y mantuvo su amor. Eso se nos llama a considerar lo que Jesús soportó para que nosotros seamos libres del pecado. Usted se imagina todo lo que Cristo vivió para que nosotros sigamos pecando deliberadamente. No quiere decir que no pecamos, no me malinterprete. Sí fallamos de muchas formas, pero ya no lo hacemos voluntariamente, es decir, ya no planeamos ni ejecutamos pecados ya como si estuviéramos sin Cristo. Siempre que seamos tentados a desobedecer, pensemos cuánto le costó a Jesús liberarme para que yo quiera otra vez correr al pecado. Por eso el esclavo debe ser mis deseos, eso que va en contra de la voluntad de Dios. Yo no debo convertirme en esclavo del pecado. Y para Jesús no fue fácil, si a veces pensamos que fue fácil. Recuerde la hostilidad que tuvo que soportar Jesús de parte de los pecadores. La primera oportunidad que Jesús tuvo de leer Isaías 61, lo cogieron y lo iba a echar por un desfiladero. Acababa de leer la palabra de Dios y ya lo iban a matar. Eso ocurrió al inicio de su ministerio allí en Nazaret.
Los líderes religiosos constantemente intentaron atraparlo y avergonzarlo. Mintieron acerca de Jesús, diciendo: este es un borracho y un comilón. Fue traicionado y negado por aquellos a quienes amó. Se burlaron de él y lo golpearon. Su propia gente clamó contra él: crucifícale. A veces creemos que para nosotros puede ser más sencillo, pero no va a ser tan sencillo. Este mundo y Satanás se encargará de que para ninguno de nosotros sea fácil seguir a Jesús. No crea que el diablo nos va a poner florecitas en el camino. Él va a trabajar hasta el último día. Lea Apocalipsis. ¿Qué menciona Apocalipsis? Que el diablo trata aún de engañar ¿a quiénes? A los escogidos. Él no pierde el tiempo. Él no está jugando. Hay gente que juega a ser cristiano, pero el diablo no está jugando. El diablo se viene y se viene con toda y destruye todo lo que le den la oportunidad de destruir. ¿Y sabe cuál es el interés más grande de él? Destruir lo que Dios más ama, su iglesia. ¿Usted cree que el diablo está contento con gente aquí los domingos o en cualquier iglesia adorando a Dios, escuchando su palabra, clamándole por fidelidad, que le ayude a ser fiel, que le ayude a ser más comprometido, que le permita servirle? ¿Usted cree que el diablo está feliz escuchando eso? Póngale alabanza a alguien que está atormentado por un demonio y verá. No la puede soportar. Él no puede soportar que a Dios se le adore, que a Dios se le ponga en el primer lugar. Pero el diablo es contento con aquellos que dicen ser cristianos y siguen revolcándose en el pecado. Dirá, esto es una copia de un cristiano, esto no es un cristiano genuino. ¿Qué ir al diablo? Siga ahí que al final nos encontramos. Siga creyendo lo que no es y al final nos encontraremos. Quiero terminar invitándola a que abra su Biblia allí en ese capítulo que hemos abordado para que vea cómo sigue avanzando, porque no es que perdamos las esperanzas cuando veamos a un hermano y aún nosotros fallarle a Dios, porque Dios es tan precioso que nos disciplina. ¿Cómo es la disciplina de Dios? Volviéndonos a encarrilar. Aún nosotros estamos llamados para ayudar a los débiles. Dice el autor de Hebreos: además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso va a ser normal en nosotros, la disciplina de Dios continuamente si nos apartamos. Es una disciplina correctiva. Dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y cierro con esto: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo,
A los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Dios nos usa unos a otros para ayudarnos a avanzar, para sanarnos de los resultados que provoca a veces el desviarnos. Dios ayuda a usa a otros, para ayudarnos a volver al camino, porque a algunos les gusta más la travesía. ¿Cómo es que los dichos por ahí, los que ya tienen añitos como yo? Vaca vieja, vaca ladrona no olvida el portillo. ¿Cómo le parece? Ojalá se nos olvide esos portillos que nos llevan por las sendas que Dios no quiere. Que si es posible el Señor, con su misericordia, siempre nos esté trayendo hacia Él. Cierre sus ojos, por favor, y piense en su proceso personal, no en el de otros. Porque a veces escuchamos la palabra de Dios, esta lo hubiera escuchado fulano, que vive de allá para acá, de allá para acá. Piense en su caminar con el Señor. ¿Cuántas veces se ha apartado? ¿Cuántas veces, como me decía alguien en estos días, yo he renegado contra Dios? Yo lo reconozco. Y sigo enojado por lo que Él dejó que pasara. Lo que no le ayuda mucho a esta persona en su conciencia es que dice, y conozco la palabra de Dios. Pero entiende que no está donde Dios quiere que esté. Y esa es la pregunta. ¿Estás en este momento donde Dios quiere que estés? ¿Haciendo lo que Dios quiere que hagas? Es importante y determinante para nuestra salud, nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Dios. O cuando llegues a la presencia de Dios digas, yo no pude dedicarte mucho tiempo, Señor, no pude servir en la obra porque estaba dedicado a otras cosas que yo consideré que tú me habías mandado a hacer. ¿Cuál será la sorpresa cuando Dios nos diga, yo nunca te mandé a hacer eso? Recuerde la historia de Marta y María. Marta pensaba que esa era la forma de servirle al Señor, corriendo de aquí para allá, aún dejando que el enojo la invadiera, a tal punto que hasta se creyó con autoridad de reprender a Jesús, porque su hermana, supuestamente para ella, no estaba haciendo nada, sentada ahí, escuchando hablar a Jesús, mientras debería estar haciendo lo que según Marta debía estar haciendo. Señor, que no estemos en esta tierra cumpliendo agendas de otros. Hay otros que nos agendan, hay otros que nos dicen a veces qué es lo que deberíamos estar haciendo, Señor. Y somos más obedientes a ellos que a ti. Corremos más fácil a lo que otros nos proponen que a lo que tú, Señor, nos llamas. Perdón, Señor. Perdón la inmadurez espiritual, si hasta estas alturas de la vida nos cuesta entender cuál es tu voz, qué es lo que tú quieres, Señor. Eso no es saludable para un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe tener agudizado su oído espiritual para entender cuándo su Señor le está llamando a su propósito.
A veces nos dejamos enredar, nos dejamos distraer, paramos en nuestra carrera. Y eso no debe ser así. Debemos ser constantes en el caminar con Dios, fieles, confiando permanentemente en nuestro peregrinaje, nuestra mirada fija en nuestro Señor. Como a veces lo hemos cantado, aunque nuestros ojos no puedan verte ni nuestras manos tocarte, Señor, sé que estás aquí, Señor. Tú vas delante. Por eso no veo desviar mi mirada a la derecha ni a la izquierda, ni coger esas sendas, sino la mirada puesta en mi Señor y en mi Salvador. Porque Él me enseñará cómo perseverar, cómo culminar bien la carrera. Porque Él está organizando, Él está trabajando en mi carácter, para que tenga un carácter más noble, más humilde, más dispuesto a obedecer. Necesitamos ser más dependientes de Él, rendir más nuestra voluntad. ¿Por qué todavía permitimos que otros vean que seguimos siendo arrogantes, altivos, prepotentes? Que no se nos puede decir nada porque explotamos o porque queremos contradecir todo lo que a veces nos dicen. Queremos vivir en nuestro propio mundo, irreal a veces, y nos engañamos cuando el propósito de Dios es sacarnos del engaño. Hoy Dios nos quiere invitar a venir a Él, pero de una manera diferente a la que hemos pensado hasta ahora. Pensamos que venir al Señor es venir a la iglesia cuando hay tiempo. Pensamos que ser cristiano es ir a una iglesia un domingo, pero vivir el resto de la semana como desconociéndolo. Vivir para Él es estar revestido de Él, impregnado de Él. Tú podrías decir que hueles a Jesús. Porque cuando uno se revuelca en el mundo, empieza a tener un olor particular. Se percibe a metros. Así que, Señor, que seamos un aroma agradable para ti. Que no nos describa la manera como describe Pablo a los que aún siguen en su pecado, en su insurrección, en su rebeldía. Dice Pablo, sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Puede Dios decir que sí hay verdadero temor de Él en nosotros? Hace una semana les decía, si usted necesita sabiduría, pídala a Dios. Pero está claro en la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temes a Dios, será derramada sabiduría sobre ti.
la paz de Dios llenará tu mente y tu corazón para que nada te turbe, para que nada te desvíe, para que la angustia y el temor no te invadan de tal manera que te hagan olvidar el propósito por el cual estás corriendo. Estás corriendo para terminar. Estás corriendo para encontrarte con aquel que te dijo: corre. Yo me imagino al Señor diciendo: corre y no mires atrás. Corre y no pares, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas, no te desanimes, porque yo estaré ahí. Hay momentos donde sentirás que el mundo habla más fuerte, pero no pares. Sigue avanzando y escucharás mi voz. Eres mi hijo amado en quien me complazco. Hermanos, si supiéramos, alcanzáramos a imaginar cómo Dios quiere bendecir nuestras vidas, hasta dónde Dios quiere llevarnos, lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos despojaríamos de todo peso y de todo pecado inmediatamente. Lucharíamos más por vivir en santidad. Pero el diablo es tan sagaz que a veces nos hace olvidar por qué razón estamos corriendo y hacia dónde vamos y por quién lo estamos haciendo. Señor, gracias por estar aquí y recordarnos que esta carrera no es en vano, que todo lo que hacemos por ti algún día recibirá la recompensa que se merece. Guardar nuestras bocas, nuestras miradas, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente. Veremos pronto lo que es vivir en integridad para Dios. Veremos los resultados. Porque cuando elegimos vivir para el Señor, nos daremos cuenta que es la decisión correcta. Dios nos está llamando a seguir normas morales y éticas más elevadas, a no olvidar su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su exaltación. Si tenemos eso en mente, podemos aguantar la carrera y perseverar hasta que alcancemos la meta. Jesús quebró el poder de la muerte, rompió el poder del pecado, le quitó a Satanás el poder que tenía sobre nosotros y nos ha dado las armas necesarias para vencer. Así que levantémonos firmes como soldados del ejército de Dios para entrar en batalla. Tú no puedes vivir la vida cristiana ingenuamente pensando que no estás librando batallas. Hay una batalla que se libra día a día, espiritualmente hablando.
Y el que desconoce eso no podrá avanzar mucho en la carrera. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el escritor del libro de Hebreos, que habla a nuestro corazón de forma directa, recordándonos por qué nos has salvado, de qué se trata la vida realmente. Y es que todo se trata de ti, no de mí. Todo es para ti. Gracias, Señor, por animarnos hoy a avanzar, a no detenernos. Porque nosotros, Señor, hemos sido rescatados para vencer, para triunfar, para ganar. No estamos diseñados para otras cosas, Señor. Estamos llamados para revestirnos de la luz, vivir como hijos de luz. Te adoramos, Padre Santo. Te amamos y queremos obedecer más. Queremos servir más. Queremos ser instrumentos para ti, en los que tú puedas confiar. Señor, deléganos responsabilidades, tareas. Recuérdanos qué es lo que debemos hacer como cristianos y lo haremos. Capacítanos para ello, Señor. Que este 2025 no sea un año común y corriente, que sea un año que marque diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta iglesia, en este municipio del Retiro, en nuestra nación. Tú eres un Dios que cambia cosas. Haz que podamos ver esos cambios en todo, en nuestro entorno, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para la gloria tuya, Señor, oramos. Amén y amén. Un rey poderoso vendrá, el santo esperado, el ungido que gobierna.